Bienvenidos a Mentes Oscuras, un espacio donde exploramos las historias más perturbadoras de la mente humana. Hoy hablaremos de Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes. Nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia. Su nombre quedó marcado en la historia como uno de los asesinos en serie más aterradores de Latinoamérica. Tras su captura en 1980, López confesó un número escalofriante: más de 300 asesinatos de niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, las autoridades solo pudieron confirmar su responsabilidad en 110 casos. La cifra exacta es imposible de establecer, ya que muchos de los crímenes ocurrieron en zonas rurales y aisladas, donde los cuerpos jamás fueron encontrados. Durante los interrogatorios, López aseguró haber asesinado al menos a 110 muchachas en Ecuador, 100 en Colombia y más de 100 en Perú. Incluso llevó a los investigadores a un campo en Ambato, Ecuador, donde se descubrieron 53 cadáveres, además de 4 más en distintos lugares. Aunque en otros sitios que señaló no se encontraron restos, su guía permitió corroborar parte de su confesión. Si sus palabras son ciertas, Pedro Alonso López sería el asesino en serie masculino con más víctimas registradas en la historia. Un hombre cuya existencia es un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar la oscuridad humana. Con el paso de los años, Pedro Alonso López se convirtió en un adolescente errante. Su vida en las calles lo había endurecido, y la falta de un hogar lo empujó a la delincuencia. Se unió a pequeños grupos criminales que robaban para sobrevivir, aprendiendo a moverse entre la violencia y el engaño. Pero su destino dio un giro inesperado cuando fue arrestado por robar automóviles. Enviado a prisión siendo todavía joven, descubrió que aquel lugar era incluso más hostil que la calle. Allí, otros reclusos lo atacaron y lo sometieron a constantes abusos. Fue en ese ambiente donde Pedro comenzó a alimentar un sentimiento de venganza, una rabia silenciosa que lo acompañaría de por vida. Cuando finalmente recuperó la libertad, ya no era el mismo. Había salido de prisión con una visión más oscura y una mente profundamente dañada. Ese resentimiento acumulado, mezclado con la violencia de su infancia y las humillaciones sufridas, lo llevaron a trazar un camino sin retorno. Fue entonces cuando Pedro Alonso López comenzó a convertirse en lo que la historia recordaría como el Monstruo de los Andes. Tras salir de prisión, Pedro Alonso López comenzó a vagar entre Colombia y Perú. Eran años convulsos, donde la pobreza y el abandono infantil eran comunes en muchas zonas rurales. Ese contexto se convirtió en el escenario perfecto para que su lado más oscuro despertara. López empezó a acercarse a jóvenes de comunidades vulnerables. Su estrategia era simple, pero efectiva. Primero se mostraba amable, les ofrecía pequeños regalos o promesas de ayuda, ganando su confianza. Con el tiempo, desarrolló un patrón de comportamiento meticuloso y repetitivo que le permitió actuar durante años sin ser detectado. En esas regiones, las desapariciones eran tristemente ignoradas por las autoridades, quienes atribuían los casos a secuestros, migraciones o fugas voluntarias. Esa indiferencia le dio la libertad para moverse sin ser descubierto. Fue en esta etapa donde comenzó a forjar la reputación que años después lo convertiría en uno de los criminales más notorios de la historia, moviéndose de un país a otro, invisible para la justicia, pero dejando un rastro inquietante que nadie parecía notar. Durante años, López se movió como una sombra entre Colombia, Perú y Ecuador, repitiendo sus actos sin levantar sospechas. Pero a finales de los años 70, en la ciudad ecuatoriana de Ambato, algo empezó a cambiar. Las desapariciones de niñas comenzaron a ser tan frecuentes que las familias empezaron a exigir respuestas. La presión social se volvió insoportable y por primera vez, las autoridades decidieron actuar. En 1980, tras un intento fallido de secuestrar a una menor,
Pedro Alonso López fue arrestado. Lo que al inicio parecía un caso aislado se convirtió rápidamente en un descubrimiento aterrador. Durante los interrogatorios, López habló con una frialdad inhumana. Sin mostrar arrepentimiento, confesó haber asesinado a más de 300 niñas en 3 países diferentes. Su relato estremeció a los investigadores. Aseguraba haber matado a más de 100 en Colombia, otras 100 en Perú y al menos 110 en Ecuador. Incluso guió a la policía hasta un campo en Ambato, donde fueron hallados 53 cuerpos enterrados, además de otros en distintos lugares señalados por él. Aunque muchas de sus declaraciones no pudieron ser comprobadas, las evidencias fueron suficientes para confirmar al menos 110 asesinatos. Y si sus confesiones eran ciertas, Pedro Alonso López no era solo un asesino en serie. Era uno de los peores depredadores humanos de la historia. En Ecuador fue sentenciado a la pena máxima de ese país en ese momento. 16 años de prisión. Una condena que parecía ridículamente corta frente al horror de sus crímenes. En 1980, con el hallazgo de decenas de cuerpos en Ambato y su confesión escalofriante, Pedro Alonso López fue declarado culpable. Pero en Ecuador, la justicia tenía un límite sorprendente. La pena máxima era de apenas 16 años de prisión. Así, el hombre que confesó cientos de asesinatos no recibió cadena perpetua ni pena de muerte, sino una condena que muchos consideraron insultante. En 1994, tras cumplir su sentencia, fue liberado, pero su libertad no duró mucho. Fue inmediatamente entregado a las autoridades colombianas, donde también era buscado. Allí, sin embargo, la historia se volvió aún más desconcertante. En lugar de enfrentar una condena ejemplar, fue internado en un hospital psiquiátrico. 4 años después, en 1998, un juez lo declaró rehabilitado y ordenó su liberación bajo fianza. Un año más tarde, en 1999, López desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, nada se sabe con certeza de su paradero. Algunos creen que fue asesinado por familiares de sus víctimas o por grupos armados. Otros temen que simplemente volvió a las sombras, repitiendo su patrón en lugares donde nadie lo reconocería. Lo cierto es que el paradero del llamado monstruo de los Andes sigue siendo un misterio hasta hoy. Un misterio que genera una inquietante pregunta. ¿Realmente se detuvo alguna vez? Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, dejó tras de sí un rastro de dolor y horror que marcó a generaciones enteras. Su historia no es solo la de un asesino en serie, sino también un sombrío reflejo de cómo la indiferencia, la pobreza y la violencia pueden alimentar a un monstruo. A pesar de las confesiones, los descubrimientos y los juicios, López logró escapar de la justicia completa. Y hoy su paradero es un misterio. Su libertad, su desaparición y la magnitud de sus crímenes nos recuerdan algo aterrador. A veces, los monstruos que más tememos no habitan en la oscuridad de los bosques o de las películas, sino en la sociedad misma. Esta historia nos deja una pregunta inquietante que jamás tendrá respuesta definitiva. ¿Podría Pedro Alonso López todavía estar ahí afuera,